Muy buenas a todos mis queridos amigos. El día de hoy hablaremos sobre la Euphorbia mili, o como algunos lo conocen, espina de Cristo. Esta planta es una suculenta muy hermosa, muy bonita, ya que si realmente tú deseas que tu planta tenga flores todo el año, pues llegaste a encontrar la planta adecuada a tus necesidades. Sin embargo, la variedad más común que puedes encontrar en esta planta es la del color rojo, pero también la puedes encontrar en amarillo, en blanco, en rosados y en otros tipos de matices que a veces buscan algunos potenciar el color de esta hermosa planta. Se llama espina de Cristo porque en sí, si nos fijamos en su estructura, su tallo principal se asemeja a lo de un cactus lleno de espinas, como vemos acá. Otro punto de esta planta es que, como todas las euforbias, la que las define, la que hacen que todas las euforbias se parezcan mucho, es de que todas las euforbias botan un látex cuando le rompes una hoja. ¿Qué es un látex? Es un ácido de color blanco, una savia, un líquido lechoso. El látex que sale de esta planta lo utilizan para eliminar verrugas. Aplican el látex o la savia que sale de la hoja o del tallo que has quebrado sobre la verruga, y en contacto con el aire, la oxidación de ese látex genera una pequeña abrasión que elimina la verruga, así que no solamente puedes utilizarla como forma decorativa, sino también como una forma de tratar algunas verrugas que comúnmente o raras veces salen en las personas. La euforbia no es un arbusto que proviene de África, especialmente de Madagascar. Es bueno tenerla en invierno en lugares que estén a una temperatura promedio, no pueden estar a menos de 10 grados centígrados. Hay que siempre cuidar las plantas. Ese es uno de los puntos a tener cuidado en esta euforbia, en este tipo de plantas. Y su forma de producción es muy sencilla. Puedes realizar un corte en el tallo, de tal manera que este corte lo puedas cicatrizar o dejarlo al aire libre, protegerlo de algunas infecciones unos 4 o 5 días, y después, ya cuando esté cicatrizado, lo puedes sembrar nuevamente en un sustrato o en una maceta, porque si es que lo cortamos y lo ponemos directamente a la tierra, este tallo se estaría pudriendo. Es preferible que primero se seque el corte que hemos hecho o la incisión que le estamos haciendo a nuestra planta. La iluminación que necesita esta planta puede crecer en interiores, pero es mejor darle un sol pleno y hasta un sol de verano también, ya que si puedes cultivar esto en interiores y luego lo puedes trasladar a lugares soleados, le pueden ocurrir algunas quemaduras. Pero no se olviden de que a más sol directo, esta planta te bota mucho más flores. Eso sí, más sol, más flores. Su temperatura normal es de 25 a 35 grados centígrados y no hay que bajarlo de los 5 grados o de los 10, como les iba comentando, ya que esas son mortales para este tipo de plantas, ¿no? Y el sustrato que vamos a utilizar en esta ocasión es un sustrato que tiene que drenar perfecto. Esta especie de acá, o este tipo de plantas, espina de Cristo, no hay que mantenerla tan húmeda porque, como les comenté hace un momento, las raíces se pueden pudrir, se pueden malograr. Y otro punto a tratar de las suculentas es que cuando una planta comienza a malograrse o a cambiar de tono amarillo en la parte del tallo, es cuando ya se está pudriendo la raíz. No es como las demás plantas, que primero se malogran las hojas, luego la parte superior del tallo y después la raíz. No, es todo lo contrario. Su riego es siempre bueno regarla, como todo sustrato, cuando siempre esté todo seco, y te aguanta bastante la sequía. A veces también te puede resistir varios meses sin que podamos darle agua. Y cuando lo reguemos, cuando le hagamos el riego, hay que regarlo profundamente, y si tienes agua de lluvia sería mucho mejor. En cuanto a su abono,
puedes utilizar un fertilizante, aunque realmente no lo necesita, porque sobrevive siempre esta plantita con nutrientes muy pero muy bajos. Enfermedades no le da casi ninguna, más que toda solamente la cochinilla, que es casi siempre el que más ataca a las suculentas o a los cactus. La multiplicación, como les iba comentando, puedes hacerlo por esquejes o por cortes que le vayas haciendo después de la cicatrización, no se olviden de eso. El látex es tóxico, eso sí, tengan cuidado cuando hagan el corte, utilicen guantes, ¿no? Es muy tóxico y si lo vas a hacer, ten cuidado con la vista. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a cambiarle de macetita a esta espinita de Cristo. Como vemos acá, ya tengo acá una maceta. Siempre recomiendo utilizar macetas que tengan muchos agujeros para que pueda drenar mejor. He visto que muchos utilizan piedras, pero no recomiendo utilizar piedras. Es mejor que la maceta tenga más agujeros para que drene mucho mejor la planta y no se esté encharcando ni nada. Recomiendo hacerle agujeros en vez de colocarle piedras. Es muy efectivo y realmente a mí me está funcionando de maravilla. Una vez que tenga ya la maceta con los agujeros, hay que ponerle una mallita como para que no se vaya poco a poco el sustrato, la tierrita de tus plantas en cada riego. Por eso colocarle una mallita. Y después, como vemos acá, tenemos nuestra tierra ya preparada. Si quieres conocer cómo hemos hecho esta tierra preparada, miren qué hermosa está la tierra, no se compacta. Es ideal para estos tipos de plantas, para los cactus. Si necesitas ver o conocer algo de este video, te dejo el link en la descripción. Si eres nuevo por aquí, por el canal, te invito a que te suscribas, y si eres ya un suscriptor, te invito a que actives la campanita cada vez que puedas, porque si no lo haces es como si no estuvieras. Volviendo al tema, tenemos acá nuestro sustrato ya preparado, nuestra macetita con la mallita. Esta mallita la consigues en las ferreterías, es una mallita de cernir, la que utilizan los albañiles. Es muy efectiva y nos ayuda mucho. Vemos acá, colocamos el sustrato. Para un fácil manejo del trasplante de tu planta es necesario colocarla, ver hasta dónde más o menos vas a utilizar. Vemos así. Hay que tratar de llenarle por los costados. Esta es una técnica, no una técnica, es una forma de poder acomodar tu planta de una forma más fácil como vemos acá. Otro punto importante para cuando hagas el trasplante es que la tierra que trae tu macetita, hay veces es necesario cambiarla y no hacer este tipo de procedimiento, porque hay sustratos que te venden en los viveros que viene más que todo puro acerrín. Hay que compactarlo acá también, eso sí, darle forma. Te viene puro acerrín en las macetas que te venden en los viveros y es necesario cambiarle todo el sustrato. La planta al inicio va a dejar de crecer. Es como una mascota, es como una mascotita que tienes en tu casa, que la traes de un lugar para otro, y la planta también sufre estrés. Es por eso que tiene que adecuarse primero a la tierra nueva donde va a vivir. Es por eso que es necesario cambiarle el sustrato cuando tú veas que tiene mucho acerrín la planta, una vez que lo compras de los viveros. En cambio esta planta no tiene acerrín, tiene tierrita, tiene tierra preparada. La he comprado de un lugar de confianza. Les comento esto porque hay muchos lugares que solamente te venden la maceta con puro acerrín. No recomiendo el uso del acerrín, como les digo. Cuando ya hayamos llegado a un tope y vemos de que el tierra ya está un poco compacta, podemos sacar recién ahí nuestra macetita y nos queda la forma del vasito que hemos colocado. Esto lo hacemos para que la planta no se crece mucho y esté con su misma tierra con la que ha venido del vivero. Solamente nos queda sacar la plantita con mucho cuidado. Empujamos de la parte de abajo. Como vemos acá. Poco a poco. O con una tijera podemos ir cortándolo también. No hay ningún problema de eso.
Como les digo, es necesario tratar de sacarla a la planta con su propia tierrita, con su propio sustrato. Pero si ven ustedes que el sustrato tiene bastante acerrín, hay que cambiarla toda. La planta se va a demorar en sí en adecuarse, pero es algo necesario. Y ya está. Ahí tenemos nuestra planta. La hemos sacado con su misma tierrita. Vemos que ha realizado bien. Como les digo, no es acerrín, miren, no es acerrín, es tierrita de chacra. Esto de acá los podemos ir sacando de a pocos y después, pero hay que ponerla en el agujero que hemos dejado en la maceta. Y vemos que no pasó nada. Vemos que está con su misma tierra y con espacio para que pueda volver a crecer y aumentar más sus raíces. Miren lo hermosa que ha quedado, bien bonita. Esta es la forma como hago yo el trasplante a todas mis suculentas, a todas las plantas que tengo en mi casa. Y así como esta Euphorbia mili, tenemos varios colores. Yo inclusive tengo acá dos euforbias, miren. Esta de acá la trasplanté la semana pasada. Y esta de acá es una rojita. Miren, qué hermosas están las dos. La amarillita, la rojita. Bueno, mis amigos, eso sería todo. No olviden suscribirse si eres nuevo en el canal. Si eres ya un suscriptor, activa la campanita, dale un me gusta, comparte con gente que realmente necesite y les guste las plantas. Y ya será hasta un nuevo video. Hasta luego.